Bienvenidos a Voces que Incomodan, un podcast sobre género. El episodio de hoy, violencia de género en instituciones. Empecemos. Vamos a iniciar con un dato curioso. ¿Sabías que en México 7 de cada 10 mujeres han vivido algún tipo de violencia a lo largo de su vida? No solamente en la calle, no tampoco en su familia, pero por ejemplo en instituciones que deberían de estar seguras. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Voces que Incomodan. Yo soy Sergio. Y yo soy Frida. Un gusto estar aquí nuevamente con ustedes. Y hoy hablaremos de la violencia institucional, tanto pública como privada. Un tema bien interesante y bueno, para no quedarnos solamente leyendo definiciones y como cuestiones abstractas y de pura información, pues fíjate Frida que tenemos acá para que todos las personas que nos escuchan y nos siguen pues puedan escuchar estas versiones. Tenemos a dos invitadas, a Carla y a Fernanda, quienes nos van a compartir amablemente, muchas gracias por estar con nosotros, sobre su experiencia. Carla ha trabajado en instituciones públicas y Fernanda en instituciones privadas. Bienvenidas. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Y bueno, pues vamos a revisar, ¿qué les parece? Estábamos hablando de violencia institucional, dijo Frida, ¿no? Mencionó sobre escenarios, tanto, no solamente en casa, con la pareja, que es cuando ubicamos muy bien la cuestión de violencia de género. Y a veces no creemos que en nuestros trabajos también se da este tipo de violencia. Por lo tanto, ¿qué les parece si empezamos con revisar el concepto de violencia institucional? ¿Tú qué crees, Frida, que sería la violencia institucional? La violencia institucional, antes que nada, pues por derechos de autor vamos a citar ciertas organizaciones o fuentes oficiales como el INEGI, la Ley General del Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a la OIT y a la CEDAW. Y, por ejemplo, el artículo 18, hablando de esta ley, define la violencia institucional como este acto o esta omisión de servidores o servidoras públicos que pues discriminan, ¿no? O obstaculizan pues este goce de derechos que tienen las personas. Justo, porque dentro de la teoría de la violencia de género, pues todas las grandes instituciones nos hablan de los tipos de violencia, que seguramente ya varios conocemos como violencia física, psicológica, sexual, económica, patrimonial, etcétera. Y después nos hablan de las modalidades, que sería en realidad en dónde se da este tipo de violencia. ¿Y con quién? Justo, y ahí es a donde entra la violencia institucional, que a veces no hemos escuchado del todo, ¿no? Sí, claro. Y bueno, hablando de estos escenarios, no sé si alguna vez ustedes han escuchado, a mí se me ocurre ahorita, se me viene a la mente, escenarios como por ejemplo los hospitales, ¿no? Sí. Donde las mujeres llegan en estado de labor, ¿no? De parto o de una cesárea y algo que se tiene que volver pues a lo mejor de repente medio interesante, padre, mágico, ¿no? Pues se ve entintado por estas prácticas de ciertos médicos que ejercen violencia contra la futura mamá, haciendo comentarios peyorativos sobre lo que están sintiendo, si están gritando, o incluso violencia física, pues para que el parto pueda salir, que en estas maniobras que se hacen donde se sube el médico, ¿no? Y casi se suben todos encima del abdomen para empujar al bebé, y esto evidentemente genera una violencia física, además de toda la violencia psicológica, porque está en una situación muy vulnerable y en lugar de que se le apoye, se le está agrediendo a las mujeres. Por supuesto. Y también pues no dejamos de lado esos comentarios de las enfermeras, ¿no? Por ejemplo, hace un rato mencionábamos que así hubieras gritado, ¿no? Cuando estaban... Cuando estabas haciendo al bebé, ¿no? Pues igual sí estabas gritando, pero no de pero dolor. No de esa forma. Era otro grito. Exacto. Pero finalmente eso es algo que ¿qué le importa al médico? Claro, o sea, claro. no tendría por qué tener cavidad ese tipo de comentarios. Pero ¿no? Lo estamos normalizando, ¿estás de acuerdo? Y justo eso pasa, que a veces, como dices tú, se normaliza y entonces las personas ya no dicen, ya no lo hablan. Y entonces nos lo omitimos, lo callamos y esto lleva a que se perpetúe este tipo de prácticas, ¿no? Bueno, ya sabes que así va a pasar, o como por ejemplo
la violencia o las agresiones que sufren igual estas mujeres en unas instituciones de salud pública, ¿no? Sí, pues ya sí, sabes sí. que no te van a atender, que te maltratan, que te tienen ahí en una silla en lugar de una camilla. Sí. Pues ya sabes, es tal, ¿no? Tal institución, pues casi ya te la sabes, pues para qué te sorprendes. Exacto. ¿No? Y bueno, pues abordando estos temas, ¿te parece bien que pasemos con nuestras invitadas? Sí, aprovechemos que las tenemos aquí, que bueno, ya no lo mencioné, pero lo voy a decir ahorita, que bueno, estamos ocupando nombres ficticios por derechos de cuestiones de privacidad y todo eso, pues para que... Entren a demandar. Sí, y se sientan además pues seguras de poder compartirnos sus experiencias, ¿no? Entonces, pues, ¿qué te parece, Carla, si tú nos cuentas yo decía hace rato, pues tú trabajaste en alguna institución pública, ¿no? Y por investigaciones que hicimos y lo que compartimos contigo, pues nos platicabas de que en algún momento sufriste este tipo de violencia. Cuéntanos, por favor, a todos los que nos escuchan y a nosotros, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo te fue? ¿Qué pasó? Bueno, pues en primera instancia, muchas gracias por el espacio. Y yo quiero comentarles con relación a que yo estaba muy contenta porque era mi primer trabajo. Pero conforme fue pasando el tiempo me di cuenta que ciertos trabajos se derivaban a ciertas personas. Al yo darme cuenta de esta situación, lo expresé, pero me dijeron que así eran las reglas, ¿no? Que tal vez por cuestión de tiempo, que así se manejaba la institución. Y por ejemplo, cuando notaste esta línea de indiferencia, de indiferencia entre tus compañeros y tú, ¿expresaste o qué sentiste más bien? Sí, empecé a buscar áreas dentro de la institución, como por ejemplo recursos humanos, en las cuales pedí una ayuda, una asesoría o que me guiaran con respecto al tema, qué podía hacer o qué se puede hacer, pero pues la respuesta de recursos humanos fue, así es, tienes que agarrarle el modo al jefe. Fíjate qué importante, porque además, están invalidando, en este caso, la invalidan a ella como parte de la empresa, ¿no? Y dos, algo interesante que dijo, era mi primer empleo. Y entonces, desde allí, ¿qué vamos aprendiendo en lo subsecuente? ¿No? A lo mejor con miedo a ir a otra empresa, a buscar otro... Que te pase lo mismo, ¿no? Claro. Justo. O ir aprendiendo en, pues así va a ser, y entonces desde el principio voy soltando, voy permitiendo, sí. Porque además pues la mayoría de todos trabajamos pues por alguna necesidad, ¿no? Claro. Entonces el tener la necesidad económica hace que muchas veces tengamos que aguantarnos, sí. ¿no? Y bueno, pues en ese sentido, cuéntanos, Fernanda. Tú, por ejemplo, ¿cómo viviste en tu experiencia en una institución privada, ¿no? ¿Se pareció a lo que nos comparte Carla? O en las empresas privadas esas cosas no pasan porque son empresas bonitas, ¿verdad? De gente bonita. A ver, cuéntanos, Fernanda. Hola, muchas gracias por invitarme. En realidad pasa lo mismo, no cambia el comportamiento de las personas porque sea una empresa privada a una empresa pública. La competencia es igual, es muy constante. La violencia se disfraza, ¿no? Como si fueran bromas. Cuando uno expresa que cierta conducta no está bien, te contestan, estamos bromeando, o no aguantas nada, o convive, ¿no? Tienes que integrarte al equipo. De alguna manera sí te sientes obligada a seguir en esa línea porque hay proyectos y hay metas que cumplir. Entonces, si nos salimos de esa línea, corre en riesgo nuestro trabajo. Y aunque no nos lo digan directamente, los comentarios tal vez de recursos humanos y de los jefes es el de, pues es una gran oportunidad para ti. A veces, aunque sea un cliente o un compañero el que te está hostigando, te lo manejan de esa forma, ¿no? Tú tienes que saber cómo sortear esas situaciones porque es una gran oportunidad para ti, no la desaproveches, como si te hubiese caído del cielo y entonces uno no es merecedor, sino le están haciendo un favor. Al contrario, habrá que agradecer y casi agradecer que te estén haciendo eso porque vas a aprender. Sí, porque es trabajo, ¿no? Tienes que agradecer que estás trabajando, aunque vivas ese tipo de situaciones.
Justo, entonces fíjate, Frida, lo que nos está compartiendo Carla y Fernanda, nos cuentan que pareciera ser que el proceso es lo mismo, no importa si es público o privado, ¿no? El proceso es el mismo y cómo se deslindan de responsabilidades y se las dejan justo a las personas que lo sufren, ¿no? Claro, claro. Y por ejemplo, Sergio, ¿en qué momento tú te das cuenta que estamos normalizando estos comportamientos, ¿no? El sobajar pues a nuestros empleados al no darles como este voto de voz, ¿no? Este voto de decisión que pues ellos tienen. ¿En qué momento sus habilidades les hacemos menos? Yo creo que desde que empiezan a hablar, porque ahorita nos lo dice Carla, y pareciera ser que Fernanda sufrió lo mismo, ahorita nos cuentas, ¿no? Sí, ¿qué pasó cuando lo dijiste, no? Pero es como cuando lo hablan, los minimizan, decía Fernanda, empiezan con estos comentarios de no es para tanto, que no te pongas nena, ¿no? Etcétera. Sí, claro. Y que además entonces, aparte del hostigamiento que mencionaban que ocurre, pues también ya viene un estigma social en el grupo, en el departamento, en el área donde estoy trabajando. Y entonces, pues yo creo que las consecuencias que empiezan a sentir es el punto que nos va a empezar a hablar de cuándo esto ya no puede ser normalizado, ¿no? Claro. Fernanda, cuéntanos, ¿tú en algún momento hablaste, dijiste esto está pasando? Sí lo hablé en recursos humanos. Yo trabajaba en una empresa que se maneja por proyectos. Entonces, puedes tener cierta cantidad de proyectos en un tiempo, pero en el momento en el que yo lo hablo, empiezan a disminuir mis proyectos, ¿no? Una de las respuestas es el de, pues tú tienes que dar los resultados, tú tienes que trabajar y ser profesional, porque yo viví una situación, pero con un cliente, y pese a que te van bajando los proyectos, pues tienes que dar el mismo resultado. Ya no tienes las herramientas para llegar a esa meta, pero sí te piden que lo hagas. Y ante esta situación, pues el comentario fue ese, tú eres una profesional, tienes que manejarlo de esa manera, lo estás tomando muy a pecho, no es para tanto, lo estás malinterpretando, ¿no? O que exagerada. O que exagerada, justo. Fíjate lo que decíamos, cómo dejan la responsabilidad al colaborador cuando decíamos en las instituciones públicas, pues el responsable o quien tendría que poner orden, ¿no? Por así decirlo, pues es el gobierno, la estructura gubernamental, judicial, etcétera. Y en lo privado, pues entonces tendría que recaer en áreas jurídicas, ¿no? O en el CEO, en el director, etcétera, en la cabeza de esa área, el poner orden y que resulta que no pasa. Que no existe. Sí, y por ejemplo, estas son características de violencia, ¿no? Justamente la negación de ascensos, la negación de permisos, ¿no? En dado caso de que estés embarazada, pues muchas veces te lo niegan. Y existen también esos techos de cristal, estas paredes de cristal, ¿no? Entonces creo que es importante pues sí abordar ese tema. Es que te dicen, o sea, parece que una vez que tienes un hijo, entonces se pierde como tu capacidad intelectual y ya no te dan proyectos o ya no te abren hacia la posibilidad de crecer porque ya tienes un hijo y asumen que no tienes tiempo y asumen que ya no eres tan responsable como antes de tener un hijo. Eso en el caso de que ya estés contratada, pero yo por ejemplo he escuchado, no sé ustedes, a donde van a mujeres a pedir trabajo y en la entrevista les preguntan, ¿estás embarazada? ¿Estás embarazada? ¿Te piensas Exacto. embarazar? Porque entonces mejor no te contrato porque Justo, al sí, rato claro. pues va a ser costos en el seguridad social para la Me maternidad. vas a pedir permiso para salir. Exactamente, Sí. para No. el festival de la abejita, para entonces estar yendo o que si se enferma el niño, pues es como socialmente siempre reca los cuidados en la mujer, ¿no? En el caso de que está casada, pero si no en el caso de que, por ejemplo, sea madre soltera, pues tiene que pedir permisos, faltar, y esto a la empresa no le gusta, y entonces mejor no las contrata. O no te dejan participar Ajá. para promoverte en algún puesto más arriba. Sí, No te dejan postularte porque tú ya tienes hijos. Entonces Ajá. pareciera que es una convocatoria abierta, pero tiene ciertas restricciones. Tú no porque tienes hijos, tú no porque esto, tú no. Y entonces te das cuenta hacia quién realmente va dirigido. O tú no porque Exacto. te quejaste. O también está la cuestión del favoritismo, ¿no? Claro, donde el jefe pues Sí, siempre a un compañero, ¿no? Tienen Al ahí de- compadre, ¿no? Sí. Eso pasa y sobre todo si quien está en esa figura son
el viejito, ¿no? Pues entonces, ya déjate tú si tienes hijos. Por el hecho de ser mujer, pues yo creo que tú no tienes la capacidad para subir a un puesto. Y es lo que en la teoría, pues nos dicen como techo de cristal, piso Justo, pegajoso, piso pegajoso. etcétera. Que no se habla con términos así, pero que se vive. Claro, ¿no? Ujú. sí, sí. Y algo, no sé, Frida, ¿tú qué crees? ¿Crees que además de vivir la violencia en las empresas, esto que nos cuentan de que ya no las dejan crecer, etcétera, pero qué pasa en las consecuencias como personas, como mujeres, por ejemplo? Pues la verdad es que sí es un tema difícil porque pues afecta todo lo emocional, ¿no? Todo lo psicológico, la forma de expresarse, pues ya existe este miedo a un futuro de contratación, por ejemplo, desde no es que me va a pasar lo mismo, no es que aquí ya me pasó y prefiero ya no seguir, ¿no? Con este proceso de contratación, o muchas veces pues lo expresamos con la familia, ¿no? Nos desahogamos con ellos, o incluso pues llegamos a una cierta violencia familiar o verbal que pues no es justa para nuestro entorno, Es ¿no? que te llevas la frustración y el enojo a casa, ¿no? Y al no tener, por ejemplo, en mi caso, todos los elementos para cumplir una meta, pues empiezas a dudar de tus capacidades. Claro, claro. Sí, yo creo que justo a mí me gustaría, ya que tenemos aquí a Carla y Fernanda, que nos comparten esto, pues que nos cuenten, por ejemplo, llegó el punto donde se sintieron deprimidas, porque no es lo mismo sentirme triste a sentirme deprimido, ¿no? O muy enojado, muy frustrado, o decepcionado, y entonces ya voy al trabajo arrastrando la cobijita, ¿no? Sí. Y esto, cómo merma, como ustedes decían, la seguridad como personas y después con la familia, ¿no? ¿Cómo lo vivieron ustedes? Cuéntenos. Yo en lo personal fue frustración, también enojo, porque no te sientes escuchado, porque a pesar de que te estás acercando a las áreas correspondientes, pues no te hacen caso. Está el favoritismo. Y tristemente, peor, o la situación empeora cuando te das cuenta que también viene de una mujer la violencia. Eso está peor, claro, ese es otro tipo, adicional a todo lo que hemos estado platicando de violencia. Eso es cierto. ¿Cómo Sí, te fue claro. a ti, Fernanda? A mí me daba miedo regresar a trabajar, ¿no? Volver a pedir trabajo, o es que genera mucha inseguridad. Yo leí, ¿ahora qué va a pasar? ¿Me voy a encontrar con las mismas personas? Parece como ese dicho de más vale malo conocido que bueno por conocer, ¿no? Pero pues es que va mermando en nuestra seguridad. Y más como dice Carla, cuando es de alguna mujer, cuando te acercas a una compañera que tú crees que va a resonar en ella lo que le estás, ¿no? Contando, y resulta que no, porque a lo mejor cayó ella en el juego, porque a lo mejor pues se tuvo la necesidad de seguir ese juego con los demás. Entonces, en lugar de una aliada, parece como una enemiga, ¿no? Porque es la que te dice, tú aguanta, haz esto, haz tal, pero no en un sentido como de denuncia, sino más bien como para guardar silencio. Y ese es un punto bien importante. ¿Cómo se da la omisión? ¿Cómo callamos? ¿No? Y mientras no se vea, nadie va a decir nada, ¿no? Justamente. Ok. Sí. Pues, ¿qué te parece, Frida, si aprovechamos este momento para presentar a las personas que nos ven y nos escuchan este video que tú preparaste sobre lo que es la violencia institucional y toda la consecuencia a través de unas imágenes muy interesantes que ya ustedes lo verán? Y vemos el video y regresamos para seguir platicando. ¿Te Perfecto. late? Sí, perfecto. Muchas gracias. Vamos, pues. Los trabajadores de la televisión y la radio llevaremos a cabo nuestra 68ª Asamblea General Ordinaria del Consejo Nacional en Quintana Roo. Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos.
bien, ya regresamos. Me pareció bien interesante estas imágenes que tú nos preparaste porque muestran justo, ¿no? Los datos ahí que ponías, etcétera, ¿no? Las frases. Qué importante. Y pues justo estábamos en esto, en todas las consecuencias, ¿no? Emocionales, ya no solamente lo que nos platicaban de que ocurre en el trabajo, en la parte práctica, sino la parte emocional. Y hay algo que en psicología le llaman desesperanza aprendida, ¿no? Que es cuando yo vivo algo de esta naturaleza y hablo, digo algo como para hacer, y al no tener una respuesta, llega el punto donde uno dice, pues ya para qué entonces digo algo, para qué me muevo, y ya simplemente recibo todas estas agresiones. Y entonces es cuando normalizamos o nos enseñan a callarnos, ¿no? Pero no solamente es eso, sino emocionalmente o psicológicamente también hay repercusiones, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Y creo que pues para eso es importante acudir pues a varias organizaciones, ¿no? O incluso a especialistas que nos ayuden a pues sacar todo esto, ¿no? Es como una guía. Que nos den como esas herramientas en el acompañamiento, porque además algo que también otro tipo, como vimos ahorita, no nada más se da la violencia institucional, sino se da como acúmulo de violencias psicológicas, físicas, etcétera. Pero también está la violencia vicaria, ¿no? Que tenemos que tener cuidado porque decíamos, si yo llego todo cansado, frustrado, enojado, triste a mi casa, ¿no? La familia se da cuenta. Y a lo mejor sí les externo, pero también qué mensaje podría yo estarles diciendo si yo tengo una hija, ¿no? O tengo un hijo, de darles el mensaje de, pues aguántate, ¿no? Porque tenemos la necesidad y entonces ve aprendiendo a veces que cuando a ti te toque, pues apréndetela para que no te caiga. Para que no digas nada. Exacto, y cállate. O al hijo hombre, ¿no? Pues también, ¿cómo le voy enseñando que puede como hombre, por tener ese género, privilegios sobre otras personas? ¿No? Sí, claro, y estos comentarios que mencionamos desde un principio, ¿no? El de calladita te ves más bonita, ¿no? El si dices algo, pues acá vamos a ver, ¿no? En la casa lo vemos, ¿no? Por ejemplo, y que lo seguimos normalizando. Claro. Exacto, y a veces, justo eso, como no se habla, pareciera que no pasa. Decíamos, estamos más acostumbrados a ver violencia psicológica, física, etcétera, ¿no? Pero entonces, a mí me gustaría, Frida, cuéntanos, hablando de números, ¿no? En la realidad, ¿qué nos dicen instituciones como el INEGI, como la CEDAW, etcétera, respecto a cuántas personas o mujeres viven estos estados de violencia? Sí, por ejemplo, en el 2021 pues tendríamos a la institución de Endire, la cual pues encontró o reportó que pues 7 de cada 10 mujeres mayores de 15 años pues habían sufrido algún tipo de violencia, ya sea física, psicológica, institucional, familiar, etcétera. Y por ejemplo, 3 de cada 10 mujeres pues que han trabajado han sufrido esta violencia institucional, ¿no? Esta violencia laboral, donde pues los compañeros influyen o bien el jefe o la jefa, ¿no? Y eso es bien interesante, que las personas se tomen ya la fortaleza de poder alzar la mano, porque eso es lo que ocurre, no es que de la nada todo el mundo empieza a ser violentado, no, sino que ya las personas empiezan a tener más confianza de alzar la mano y decir, me está pasando esto en mi trabajo, o con términos, o procesos como de diversidad sexual y todo, pues que alcen la mano y digan, pues a mí me gusta esto, yo voy con esto, etcétera, ¿no? Pero no es que de la nada surjan, sino Sí, no. ahora a veces en ciertas instituciones pues nos va dando la seguridad de poder alzar la mano. Es que poco a poco se va haciendo más visible. Hoy en día yo creo que con las redes hemos podido ver casos similares que en otro momento no hubiéramos detectado. Hoy en día sí encontramos mayor empatía en las personas. Y organizaciones que Claro. ayudan, acompañan, ¿no? Y que por ahí yo creo que van avanzando. Yo creo que hay mucho que hacer todavía, Sí, pero claro. pues se va avanzando, Claro. ¿no? Cuéntenos, Carla, Fernando, ahora después de haber vivido esto, ¿qué recomendación darían ustedes a las personas, ¿no? Yo digo personas porque de repente vamos a ver que también hay ciertos hombres que también viven o pueden vivir Claro, esta violencia institucional. ¿Qué les dirían que podrían tener ahí como tips, como claves, ¿no? De guía, de qué hacer o en qué poner atención y cómo sentirse
cambiar, no sé, para que esto sea diferente? ¿Qué les dirían ustedes? Yo creo que lo primero es alzar la voz, que no se queden callados y saber que hay organizaciones que te apoyan y pues también dentro de la institución hay áreas que te pueden apoyar y dar seguimiento, no que si te dicen un no, que te quedes con eso, sino buscar hasta que se realice la ayuda. Sin miedo, ¿no? Sí. Creo que ese es un punto bien importante, pero bien difícil, ¿no? El traspasar el miedo a hablar, como tú lo dices. Claro. Fernanda, cuéntanos. Yo diría que también lo documenten. A veces hablamos con personas o vamos a recursos humanos o vamos con el jefe, pero no queda un antecedente. Entonces, sí está bien a lo mejor mandar un correo porque ya se queda por escrito. Hoy en día hay muchos lugares donde tienen denuncias anónimas dentro de las empresas, entonces no estaría mal que hicieran una denuncia anónima y siempre documentar. También hablarlo, poner ciertos límites, aun cuando las personas se enojan, ¿no? Decir, hasta aquí, esto no me está gustando, esto me está haciendo sentir incómoda, y no sentirnos responsables por la conducta de los demás. Justo. O por cómo lo tomen los demás. Ya te dije que no me gusta, si te enojas o no te enojas es tu problema, ya no es el mío. Pero entonces, aparte de que lo hago, pues no lo permito también con otras personas. Aparte de que lo externo, pues no lo permito. No es que lo externe, pero entramos en este juego de hoy sí te doy chance y después no. Claro. Ser muy claros con lo que queremos. Y sí, documentar. Justo eso, la parte de hablarlo, ¿no? Pero también de hacer como una cultura del respeto. Y ser congruente con lo que pedimos, ¿no? Saber qué es lo que queremos y ser congruente con lo que pedimos. Justo en eso. Y entonces, pues aquí hacemos un llamado a las instituciones para que se responsabilicen, no responsabilicen al colaborador o a la colaboradora, ¿no? Le digan, pues es que tú lo estás provocando, ¿no? Sí, mejor ya cállate, no exageres, etcétera, sino se comprometan y a la luz del marco de la ley, pues ahora con la norma 035 que garantiza este bienestar físico, emocional en los colaboradores, bueno, pues a la luz de ahí, hacer énfasis en que se generen nuevas prácticas diferentes para garantizar la seguridad en todo sentido de las personas que colaboran con nosotros en cada institución, ¿no? Por supuesto, sí, y creo que también es importante recalcar que, pues escuchando estos testimonios, todavía existe una brecha, no una brecha grande sobre pues, lo que es la violencia en una institución pública y lo que es una violencia institucional privada. Sin embargo, pues existen diferentes normas, existen diferentes instituciones, como lo menciona Sergio, que podríamos levantar la voz, ¿no? Y principalmente, pues esta valentía de hacerlo. Justo eso, lo que decíamos, que el quedarnos callados nunca será una opción, ¿no? Y entonces, bueno, pues hablarlo en este sentido. Entonces, pues, ¿qué te parece, Frida, si entonces hacemos un breve resumen, ¿no? Por si quienes nos siguen se perdieron el capítulo, pues aquí está el resumen, ¿no? Por supuesto. Qué importante en este episodio de que lo que hablamos fue nombrar la violencia institucional, porque a lo mejor resulta que creamos que eso no pasaba o que no tiene un nombre. Sí existe, sí pasa. Y también en la teoría a veces nos enseñan que solo se da en las instituciones públicas. Y hoy vimos con el testimonio que nos hizo favor de compartir Fernanda, que pasa en las instituciones privadas y prácticamente de la misma forma, con las mismas consecuencias que en una institución pública. Sí, ¿no? claro. Y también recalcar que existen pues estas instituciones que te pueden apoyar, que no estás solo, que pues nosotros te creemos. La sociedad te cree, ¿no? Y pues siempre tiene esa valentía de pues denunciar cualquier delito, cualquier violencia verbal, así sea la mínima, para que no normalicemos pues estas prácticas, ¿no? Y entonces veámoslo, porque en la medida en que lo podamos nombrar, podremos hacer algo para resarcirlo o modificarlo, ¿no? Perfecto. Pues muy bien. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por invitarnos.
Gracias a ustedes por este testimonio, por compartirnos con todos. Y bueno, pues esto fue un episodio más de Voces que Incomodan. Y escúchenos en el siguiente y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, darle like, suscribir, etcétera, para que sigamos en estos temas de poder alzar la voz. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por el espacio. Adicional está la violencia digital. Perdón por el retraso, pero así nací. Donde surge este interés que con mucho gusto nosotros hacemos este podcast, ¿no? Para poder hacer conciencia y dejar de normalizar este tipo de prácticas. Totalmente de acuerdo. Nos saben como enanos. ¡Qué emoción! Atender, investigar, sancionar o erradicar la violencia. Ese es tuyo. Pero tienes que pucharle prendido. Púchale play. No. El mío sí. Porque enfrente tiene un botoncito verde. Ese aquí se ilumina verde. ¿De atrás está el botón abajo? Ahí. ¿Y este? No puede ser. Bueno, Sí, finalmente. tienes que sostenerlo un ratito. O sea, sí le aprietas y sí le... Este fue un capítulo más de Voces que Incomodan. No te pierdas la siguiente transmisión. Créditos para guión, investigación y producción a Sergio Elorriaga y Frida López, con la colaboración de Carla y Fernanda como invitadas. Síguenos escuchando. Hasta la próxima. Gracias a todos por venir. 1000 besos, 1000 besos, 1000 besos, 1000 besitos, besos, 1000 besos. Y porfa, depositen todas sus envolturas y vasos de refresco en el depósito de basura más cercano. Gracias. Vuelvan pronto. 1000 besitos. Fue un placer. Qué lindos. ¿Ya se fueron? ¿Ya por fin se fueron todos? ¿No hay nadie? ¿Eh? ¡Qué alivio! ¡Pero qué bárbara! Tengo las mejillas entumecidas. No puedo sonreír así todo el tiempo. Estoy exhausta. Necesito reposo. ¿Puedo descansar? Sí, porfa. Gracias. Valen 1000.